Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a terminar el tema de vectores. En este vídeo vamos a tratar temas quizás más matemáticos. Los vídeos 1 y 2 son válidos tanto para matemáticas como para física y química, pero este vídeo sí que es importante más para matemáticas. Vamos a recordar lo que era una combinación lineal de vectores. Recordemos que dados dos vectores, u y v, se llama combinación lineal de esos vectores a todo vector que se pueda expresar de la forma lambda multiplicado por u más mu multiplicado por v, siendo lambda y mu números reales, es decir, pueden ser números enteros, números naturales, números racionales, raíz de 2, raíz de 3, números irracionales, números reales en general. Un vector w cualquiera es combinación lineal de los vectores y v si existen dos números reales, lambda y mu, tales que w se puede expresar como combinación lineal de los vectores u y v. De manera que la w sería igual a lambda por el vector u más mu por el vector v. Un conjunto de vectores son linealmente dependientes si uno de ellos, como este, se puede expresar como combinación lineal de los demás. Es decir, en estos tres vectores diremos que los vectores w, u y v son linealmente dependientes. En caso que no se pueda hacer, que no haya ningún lambda y mu que verifique pues eso, se dice que los vectores son linealmente independientes. En el plano, dos vectores con la misma dirección son linealmente dependientes. ¿Por qué? Porque si tienen la misma dirección, van a ser proporcionales. Por ejemplo, aquí tenemos el vector v, que es paralelo al vector u, y que es realmente dos veces el vector u. Es decir, que yo puedo expresar el vector v como combinación lineal del vector u, como lambda por u, siendo lambda igual a 2 en este caso. Podría ser lambda igual a 1/3, cualquiera, ¿vale? Son vectores linealmente dependientes. Para tener vectores linealmente dependientes o con la misma dirección, si yo tengo un vector, por ejemplo el 1, 2, lo puedo multiplicar pues, por 2, tengo otro vector, 2, 4, por menos 1, por menos 3, por 5. Todos estos vectores son vectores linealmente dependientes y todos tienen la misma dirección. Son vectores realmente proporcionales. Fíjense que estos dos tienen la misma dirección y el mismo sentido, pero estos tres no tienen el mismo sentido que el primero. La misma dirección sí, pero el mismo sentido no. Si u y v tienen distinta dirección, son linealmente independientes, ya que uno de ellos no se puede expresar como combinación lineal del otro. Aquí, por ejemplo, el vector w, no v, w, no es directamente, no se puede expresar como múltiplo del vector u. El vector w diremos que no es combinación lineal, por tanto es linealmente independiente. Los vectores w y u son linealmente independientes. Siempre que en el plano tengamos dos vectores con distinta dirección, serán linealmente independientes. En el plano, el número máximo de vectores independientes que puede haber es precisamente 2. Ahora lo veremos. Se denomina una base en el plano un conjunto de dos vectores linealmente independientes, es decir, dos vectores con diferente dirección. Por ejemplo, dos vectores u y v con diferente dirección. Cualquier otro vector del plano se puede expresar como combinación lineal de los vectores de la base. Es decir, yo voy a poder expresar cualquier otro vector del plano como lambda por u más mu por v, siendo lambda y mu números reales únicos, diferentes para cada vector. En el plano, una base está formada por dos vectores independientes y como cualquier otro vector se puede generar como combinación lineal de estos dos que son vectores independientes puesto que tienen distinta dirección, diremos que en el plano hay un máximo de dos vectores independientes.
puesto que dos vectores independientes formarán base y podrán generar por combinación lineal cualquier otro vector del plano. Por tanto, dos vectores u y v forman una base en el plano si son linealmente independientes, es decir, si no tienen la misma dirección. Y cualquier vector del plano se va a poder generar como combinación lineal de los vectores de la base. Lo representamos como b, entre paréntesis, u y v. Repetimos que en el plano dos vectores independientes forman base y pueden generar cualquier otro vector del plano. Luego el número máximo que puede haber de vectores independientes en el plano son 2. Cualquier vector entonces del plano se puede expresar como combinación lineal de los vectores de la base, vectores que sean linealmente independientes y tienen distinta dirección. Por ejemplo, dados los vectores u, 1, 2 y v menos 1, 3, se pide apartado A, justificar si forman una base en el plano, y apartado B, si en caso afirmativo, expresar el vector w en función de los vectores u y v. Los vectores u y v serán linealmente dependientes si son proporcionales, es decir, si tienen la misma dirección. Para ver si son proporcionales, pues tenemos que ver, lo podemos hacer viendo si hay algún número para multiplicar este que me dé este. O también viendo si sus componentes, la división de sus componentes es igual. Me explico. Si yo divido 1 entre 2, me tiene que dar igual que dividir menos 1 entre 3. Vamos a ver dos vectores que sean dependientes para que veáis que da lo mismo. Por ejemplo, el 1, 2 y por ejemplo, si lo multiplico por menos 3, el menos 3 menos 6. Si yo divido 1 entre 2, es lo mismo que dividir menos 3 entre menos 6. 1 por menos 6 es menos 6 y 2 por menos 3 también es menos 6. Sin embargo, aquí tenemos que 1 por 3 es 3 y 2 por menos 1 es menos 2. No es igual, luego no son proporcionales. Luego ya sabemos que no son proporcionales, luego no tienen la misma dirección, luego son independientes. Y como independientes, forman una base. Tenemos que los vectores u y v son linealmente independientes porque tienen distinta dirección y forman una base. Por lo tanto, yo podré expresar el vector v como combinación lineal de los vectores de la base, del vector u, 1, 2, y del vector v, menos 1, 3. Bien, vamos a poner el vector w, 3 menos 4, igual a lambda por el primer vector, que es 1, 2, más mu por el segundo vector, que es menos 1, 3. Y ahora vamos a hacer un sistema de ecuaciones igualando componente a componente. Primera componente, lambda por 1, menos mu a primeras componentes y segundas a segundas. Ahí lo tenemos. 3 igual a lambda por 1, que es lambda, más 1, menos 1, perdón, por mu, que es menos mu. Y menos 4 igual a lambda por 2, que es 2 lambda, más mu por 3, que es 3 mu. Bien, si multiplicamos, por ejemplo, la primera ecuación por 3, para que aquí quede menos 3 mu y lo pueda hacer por reducción, me quedaría, pues 3 por 3 es 9, igual a 3 lambda menos 3 mu. Así. Y si sumo estas dos ecuaciones, obviamente el mu se simplifica y me quedaría 5 lambda igual a 9 menos 4, que es 5. Es decir, lambda vale 1, y si yo sustituyo aquí la lambda por 1, me quedaría menos 4 igual a 2 por 1 más 3 mu. Y puedo despejar mu, que me daría menos 2. Ya tengo los dos números. Los dos números reales, ojo, no tienen por qué ser números enteros. Aquí me ha dado enteros, pero podrían ser números racionales, ¿vale? O cualquier tipo de número real. El vector lo expresaría como combinación lineal de la siguiente manera. W igual a lambda por el vector primero de la base, el vector u, más mu por el vector segundo de la base, el vector v. Como lambda es 1 y mu es menos 2, quedaría así. Luego, como 1 por mu por el vector u es el vector u, me quedaría que el vector w es el vector u menos 2 por el vector v. El vector w es linealmente dependiente de estos dos, y estos dos sí que son independientes y forman una base. Pueden generar cualquier vector del plano, como hemos hecho con el w. La base más sencilla en el plano se llama base canónica, y ya hemos hablado de ella. Está formada por dos vectores unitarios de módulo 1 mutuamente perpendiculares. Al ser
perpendiculares obviamente no tienen la misma dirección. El vector y tiene como componentes 1, 0 y el vector j de componentes 0, 1. La base canónica entonces es b y j. Aquí tenemos los vectores, el vector y el vector j. Pues cualquier vector de componentes a y b lo podemos expresar de la forma AI más BJ. Cualquier vector v sería AI más BJ, es decir, como combinación lineal de los vectores linealmente independientes, puesto que tienen distinta dirección, de la base canónica, que son los vectores I y J. Una de las aplicaciones de los vectores es hallar la distancia entre dos puntos. Para hallar la distancia entre dos puntos se traza un vector que una esos puntos y la distancia entre los puntos será el módulo de ese vector. Vamos a ver un ejemplo. Imagínense los puntos 1, 2, A y B, 4, 5. El vector se hallaría restando las coordenadas del extremo menos las del origen. 4 menos 1 y 5 menos 2. Me daría 3, 3. Es decir, las componentes de este vector son 3 en la proyección en el eje X y 3 la proyección en el eje Y. El módulo, que sería la distancia entre los dos puntos, sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. 9 más 9 es 18, me quedaría raíz de 18. Vamos a ver finalmente cómo se halla el punto medio de un segmento. Para hallar en las coordenadas del punto medio de un segmento se suman las coordenadas de sus extremos y se dividen entre 2. Por ejemplo, para el mismo caso anterior, A1, 2, B4, 5. Si yo quiero hallar las coordenadas del punto medio ahora de este segmento, pues sumo las coordenadas del origen y la del extremo y divido por 2. Tanto en la coordenada X, lo mismo con la coordenada Y. 2 más 5 entre 2, que sería 5 medios, 7 medios. 5 medios es 2,5 y 7 medios es 7 entre 2, que es 3,5. Estas son las coordenadas X e Y del punto medio de este segmento. No confundir el punto medio de un segmento con hacer un vector entre dos puntos, donde se restaba el extremo menos el origen. Esto es un punto medio, el que está justo a la mitad del segmento. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.